nos adentramos en un tercer elemento en esta búsqueda de construir una política de la esperanza a partir de los planteos de Byung-Chul Han en su libro El espíritu de la esperanza. Empezamos hablando de la recuperación del otro, ¿no? Reconocerlo nuevamente en una sociedad que lo hace desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos luego a hablar de dar espacio a la negatividad, ¿no? En una sociedad de la estética de lo pulido, de la positividad absoluta, cómo recuperar la validez, con otros sentidos tal vez, ¿no? Del dolor, el sufrimiento, el sacrificio, bueno, la alteridad, etcétera, etcétera, la fricción. Todo eso nos da o nos lleva a un espacio o a un lugar o a un punto que es muy importante en la obra de Han, que es reconocer que el sujeto de la esperanza es un nosotros. Bien, la esperanza no le da la espalda a las negatividades de la vida, las tiene presentes. Además, no aísla a las personas, sino que las vincula y reconcilia. Por eso, el sujeto de la esperanza es un nosotros. Esto es fuertísimo, fuertísimo. O sea, es muy fuerte, es vital comprender este sentido si queremos entender el espíritu de la esperanza y poder desarrollar una política de la esperanza. Por un lado, nosotros, ya con la idea de la aparición de la recuperación del otro, trascendemos nuestro yo en ese encuentro. Si además nosotros le damos esa posibilidad al espacio, damos espacio a la negatividad, también logramos entonces en ese encuentro con el otro poder mantener nuestras particularidades, nuestras originalidades, nuestra forma de estar concreta en el mundo, nuestros estados de ánimo, que entren en diálogo, ¿no? Que no tengan que ser cancelados, que entren en diálogo. Pero eso tiene que forjar un nosotros. Bien, en muchos momentos históricos ha existido nosotros, pero los nosotros que hemos conocido nos han llevado a esta sociedad del rendimiento también. Hemos conocido nosotros que daban pie a la desigualdad de género, hemos conocido nosotros que dan pie a la visibilización de culturas, hemos conocido nosotros que son competitivos, hemos conocido nosotros que generan diferentes estratos sociales. Hay un montón de formas de nosotros, sobre todo porque esta sociedad del rendimiento, que no es de estos últimos años, es obviamente con un germen en el capitalismo, etcétera, etcétera, está de alguna manera guiada, orientada por una lógica del desamparo. Nosotros, y hoy exacerbamos esa lógica del desamparo en esta cuestión del sálvese quien pueda, en el individualismo absoluto. Entonces, en ese sentido, cuando nos rige, cuando en la estructura, en la base, en nuestras gramáticas de cómo se construyen las narraciones de nuestras vidas, rige la lógica del desamparo, el individualismo nos, nos, nos atrapa y no nos deja salir. Y lo hemos reemplazado, y bueno, lo reemplazamos con campañas solidarias en internet. Bueno, la esperanza o una política de esperanza tiene que repensar cómo construir un nosotros. ¿Cuáles serán las lógicas? ¿Cuál será el modo de estar en el mundo de cada uno de nosotros en ese nosotros que iremos construyendo? En todo caso, tendrá que existir una lógica del amparo muy diferente a la que describíamos recién, ¿no? Un espacio, el nosotros sea un lugar donde cada uno pueda sentirse cuidado por el otro, ¿no? En el sentido de Fromm, ¿no? Pero que el otro que está ahí, por más que tal vez no lo conozca o no tenga una... Porque hoy en la actualidad nosotros establecemos los vínculos fuertemente desde un interés, ¿no? Económico, laboral, o a una cuestión más familiar, sanguínea, y capaz que entonces nuestro círculo de preocupación se restringe bastante, pero ya no entendemos, no nos sentimos responsables del otro que no conozco o que no tengo un vínculo más cercano o concreto y materializado en alguna de estas cosas que decíamos antes. Entonces, en el sentido de Fromm, cuidar es preocuparse activamente, ¿no? Por el crecimiento y desarrollo de aquello del otro o de lo que amamos, ¿no? Y sentirse responsable es responsabilizarse, dar respuesta, estar listo, estar disponible a dar respuesta a las necesidades explícitas o implícitas del otro.
son cosas muy profundas, muy fuertes. Tampoco sé si es la respuesta al nosotros que esta sociedad o hacia dónde queremos caminar. De hecho, por eso nosotros hacíamos muy fuerte este planteo de la necesidad del espacio a la negatividad. Porque uno puede decir, bueno, el nosotros que queremos construir tendrá que tener estas características, ¿no? Una cultura del amparo, una cultura donde yo siento que alguien me va a agarrar de la mano cuando estoy cayendo. O yo estoy dispuesto a levantar a aquel que se cayó. Y que nadie, ¿no? Como puede pasar hambre, que nadie puede faltarle algo, solo por el hecho de que nos cuidamos y nos protegemos porque pertenecemos a un nosotros. Bueno, uno puede pensar que nosotros debería ir por ahí y tal vez en estas instituciones en las que queremos pensar una política de la esperanza, vamos descubriendo que vamos construyendo hacia otro lugar, ¿no? Ahora, esto es interesante. Si nosotros estamos hablando de una política de esperanza, la estamos hablando un poco desde el espíritu de la esperanza que nos describe Ham. Entonces, tampoco es que vamos a construir un nosotros que reproduzca profundamente el individualismo galopante de los discursos actuales, por ejemplo, de las ultraderechas liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros partimos de la idea de que el sujeto de la esperanza es un nosotros. Y ese nosotros se caracteriza por asumir las negatividades, se caracteriza por entender que hay una alteridad, que hay un otro, y que eso implica diálogo, rispideces, pero también, y esto es algo que Han de alguna manera va a plantear, es en esa posibilidad de la comunidad o del nosotros, donde también surge la celebración, ¿no? O sea, donde también surge la posibilidad del festejo, ¿no? A ver si estaba viendo si podía encontrar alguna de estas frases, pero no lo voy a hacer así, que no voy a buscarlo acá en vivo y en directo. Y algo también que nos reafirma lo que decimos es que Han plantea que en la actualidad, sobre todo desde la psicología positiva, el coaching y estas cuestiones que van apareciendo, nos enseñan que cada uno es responsable de su propia felicidad, pero como también digamos, las personas que no les va bien, esto nos lleva a culparse a uno mismo, ¿no? A responsabilizarse de su propio sufrimiento. Y hay algo que dice Han que es que el sufrimiento, eh, vamos a acá. Bueno, no lo encuentro ahora. Dice, Han plantea lo siguiente. El culto a la positividad hace que las personas a las que les va mal se culpen a sí mismas, en lugar de responsabilizar de su sufrimiento a la sociedad. Se reprime la conciencia de que el sufrimiento siempre se transmite socialmente. Y este es un elemento interesante. Bien, el sufrimiento se transmite socialmente. Entonces, en este sentido es importante el nosotros. Porque nosotros estamos, bueno, vos estás mal vos. Bueno, a ver qué haces, ¿no? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo? Si estás bien vos, porque vos, bueno, eso es digamos, el positivismo absoluto o la positividad absoluta de nuestra sociedad actual. Siempre individualismo, ¿no? Y siempre los logros personales, ¿no? Esta idea del emprendedurismo, todos somos emprendedores, podemos hacerlo y demás, siempre individuales, siempre el mundo contra mí o yo contra el mundo, yo tengo que controlar el mundo, vencer, supervivencia. Bueno, Han nos está invitando a que este nosotros es un nosotros real. Nos tenemos que responsabilizar del sufrimiento como de las alegrías del otro, porque en todo caso no surgen en soledad, surgen en un entramado mucho más amplio. Por eso nos parece muy interesante recuperar esta idea de que el sujeto de la esperanza es el nosotros. En este sentido, bueno, estaba pensando que había preparado, como en las anteriores videos, nada, esta tontería de tener elemento acá. Pero entonces, es importante entonces, en esto que veníamos diciendo, y si queremos reflexionar una política, porque habría que volver de vuelta a pensar en esto de qué es una política, entonces decíamos esos lineamientos, criterios que buscan transformar una realidad, tanto de lo
materializado en acciones, como lo simbólico, todo lo que hemos hablado en nuestro primer encuentro, nuestra primera charla en este sentido aquí por el canal. Habíamos hablado de que en diferentes ámbitos donde se quiere pensar una política de la esperanza se tienen que tener ciertos elementos. Bueno, también entonces tenemos que pensar qué tipo de nosotros queremos construir. Esto implica que nosotros nos repensemos tanto individual como colectivamente, y que esto también nos va a implicar, también surge y de alguna forma es interdependiente y se retroalimenta con el vínculo con el otro. Bien, y en este sentido, de vuelta, acuérdense que el vínculo con el otro, hemos dicho, la posibilidad del otro y como esta búsqueda de moldear al otro, de dominar, ¿no? Características asociadas al rendimiento, o el planteo más de Levinas, la posibilidad del otro como una aventura de salir de encierro a sí mismo. Bueno, si la idea es salir del yo y que trascender de nuestro yo, se trasciende en un nosotros. Y es en ese nosotros, entonces, donde tenemos que empezar a pensar esa posibilidad de una política de la esperanza. Bueno, ¿qué características tiene ese nosotros? ¿Cómo logramos desarrollar acciones concretas, convicciones concretas de vida que impliquen ese nosotros? Esa forma de estar en el mundo, esa cultura del amparo que no conocemos en la actualidad. ¿Cómo logramos entender que somos tan responsables del sufrimiento del otro y que no es una cuestión que tiene que acarrear individualmente? De hecho, nos cuesta cargar, ¿no?, con el dolor, el sufrimiento, el fracaso, la frustración del otro. Ya nos cuesta con la nuestra porque somos una sociedad, como decíamos, de la positividad absoluta. Bueno, tenemos que entonces dar espacio a la negatividad para que surja un nosotros que pueda tener estas características que venimos mencionando con lo que dice Byung-Chul Han. Entonces, bueno, hay un desafío para llevar adelante, para repensar este tercer elemento que es el nosotros en esta búsqueda de una política de la esperanza. Quiero que pensemos la pregunta.